Buenas tardes. Les doy la bienvenida a este 16 Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación en la sesión número 1, que lleva por título Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. Y en este caso tendremos varias conferencias relacionadas con el tema, varias participaciones, investigaciones desarrolladas, y en ese sentido vamos a empezar con la primera, que sería el efecto en el estado redox en hígado, en corderos destetados, suplementados con selenio subcutáneo. En este momento, en esta ocasión, nos va a hacer la ponencia la médico veterinario zootecnista, especialista en producción ovina y caprina, Lina Elizabeth Siriaco Solano. Ella también desarrolló sus estudios de especialidad en producción ovina y caprina en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en el campo 4 de la UNAM. Es licenciada en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, campo número 4 de la UNAM, y actualmente estudia la maestría en Ciencias de la Salud y Producción Animal. Dentro de lo que ha desarrollado, tiene investigaciones de suplementación de selenio en conejos, raza Nueva Zelanda, y su efecto en el sistema inmune. Otra de sus investigaciones es respuesta serológica a diferentes antígenos de mangemia hemolítica en conejos suplementados con vitamina E y selenio, y suplementación de selenio en efectos en parámetros como ganancia de peso y su efecto en biomarcadores de estrés oxidante en sangre, plasma y tejidos. Con ella también participa, ella es la ponente en este momento, pero también participa el doctor Víctor Manuel Díaz Sánchez, que es doctor en ciencias, maestro en ciencias de la salud y producción animal, y tiene la licenciatura también en medicina veterinaria zootecnista. También él ha desarrollado proyectos de evaluación de suplementación de selenio a través de bolos ruminales sobre los niveles del mineral en sangre, ganancia de peso y colorimetría de la carne en ovinos, razas Colombia, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, del Programa Interno de Apoyo para Proyectos de Investigación con clave PIAPI 2013. Y así ha desarrollado, también tiene más trabajos en ese sentido. También otro de los colaboradores en esta investigación es la doctora Laura Denise López Barrera. También es doctora en ciencias, maestra en ciencias, y tiene la licenciatura en bioquímica diagnóstica. Tiene también diplomado en docencia universitaria, en formación docente y pedagógica, y en diseño robusto de medicamentos. También dentro de sus líneas de investigación está el estudio del estado redox celular a través de biomarcadores directos e indirectos en cultivos organotípicos, líneas celulares y tejidos. Bueno, pues para ya no quitarles más tiempo, los dejo con la especialista Lina Elizabeth Siriaco Solana. Adelante, por favor, si nos comparte su Muchas presentación. gracias. Voy a compartir la presentación. Buenas tardes. El día de hoy, pues, esta plática va a versar sobre el tema que es el efecto en el estado redox en hígado en corderos destetados suplementados con selenio subcutáneo. Y bueno, vamos a empezar con la plática. El contenido es introducción, justificación, planteamiento del programa, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, discusión y conclusión. Como introducción tenemos que el selenio es un micronutriente traza esencial del cual existe una deficiencia en nuestro país, sobre todo en el área del antiplano mexicano, y se reporta que en suelos con una concentración menor de menos 0.1 partes por millón es una deficiencia de este mineral, lo cual va a repercutir en la calidad de los forrajes
que son utilizados como alimento hacia los rumiantes, en este caso ovinos, y va a tener como una consecuencia la deficiencia distrófica muscular nutricional o la enfermedad del músculo blanco, que se puede observar como estrías blancas en diferentes músculos de los animales, sobre todo en los cuartos traseros y en el músculo cardíaco del corazón. Este mineral desempeña sus funciones a través de las selenoproteínas, las cuales tienen funciones importantes en el organismo, sobre todo en el sistema inmune, hormonas y su acción antioxidante, el cual al estar en estas selenoproteínas, que se han reportado más de 32 de estas, eh, pues tienen un papel determinante para el control de radicales libres, los cuales causan estrés oxidante en las células. Y pues si hay un excedente de estos radicales libres, va a existir el estrés oxidante, el cual puede llegar a conducir a la muerte celular y pues va a haber un problema en la función en los diferentes órganos de los animales. También es conocido que la deficiencia distrófica muscular nutricional es sobre todo en rumiantes jóvenes o en animales que carecen de este micronutriente. La justificación para este proyecto, como ya comenté, hay una carencia de este mineral en el país debido al origen volcánico de los suelos, por lo que es particularmente necesaria esta suplementación en rumiantes y de esta forma se considerarán los niveles adecuados del mineral en sangre y en órganos, lo cual tendrá un impacto importante en la respuesta antioxidante que puede ser medida a través de diversos biomarcadores de estrés oxidativo, entre los cuales está el glutatión, especies reactivas al ácido tiobarbitúrico, actividad de catalasa y especies reactivas de oxígeno. En cuanto a planteamiento del problema, pues en México existen suelos selenodeficientes que afecta la calidad del alimento, por lo cual los pequeños rumiantes presentan una deficiencia de selenio que afecta el funcionamiento de los órganos y pueden presentar problemas en salud y producción animal, por lo cual es necesaria esta suplementación. El objetivo de este proyecto es evaluar el efecto de la suplementación de selenio sobre los biomarcadores asociados al estado redox y medir la concentración de selenio en tejido hepático proveniente de corderos destetados. En cuanto a los objetivos específicos de suplementar el selenio por vía subcutánea durante la engorda de los corderos y evaluar los indicadores de estrés oxidativo como es el glutatión, TBARS, especies reactivas al ácido tiobarbitúrico y la actividad de la enzima catalasas y especies reactivas de oxígeno. En cuanto a la hipótesis, se tiene que la suplementación con selenio modulará de manera positiva a los marcadores indirectos de estrés oxidante en este tejido. En cuanto a la metodología, se tuvo dos grupos, el cual uno fue el grupo 1, conformado por 14 animales. Se utilizó la raza Columbia. Y a este grupo 1 se suplementó con selenio subcutáneo a una dosis de 0.25 miligramos por kilogramo de peso vivo. Esta suplementación fue realizada en un periodo de 3 meses y se aplicaba cada 15 días al animal. En cuanto al grupo control, no se le dio ninguna suplementación de selenio. Se realizó a los 90 días la matanza de los animales bajo las especificaciones de la norma oficial mexicana 033 Saxo 2014 y se obtuvo el tejido de los animales, el cual fue extraída una muestra de 1 gramo y se sometió a un lavado con solución salina, BBS y un antibiótico.
a este tejido pasó por un proceso de zonificación y se estuvo recolectando de esta zonificación el sobrenadante y se puso en tubos Eppendorf, los cuales fueron sometidos a las siguientes pruebas, que es la cuantificación de especies reactivas al ácido tiobarbitúrico, reportado por Rodríguez en el 2015, la determinación de glutatión, reportado por Peter en el 2003, la cuantificación de selenio utilizando la técnica reportada por Díaz en el 2017, y para la actividad de la catalasa se utilizó una técnica reportada por Iguace en el 2013 con modificaciones reportadas por Rivero. En cuanto a las especies reactivas de oxígeno, se llevó a cabo mediante el método basado en el reporte hecho por Wang en 1999 con las modificaciones realizadas por López en el 2021. Al obtener estos resultados, se les aplicó un método estadístico de Tukey, una NOVA y un método estadístico de Tukey para el análisis de estos datos y se utilizó el programa estadístico Origin. Aquí tenemos en las siguientes figuras los resultados obtenidos en esta investigación. En la primera gráfica reportamos los niveles de glutatión en micromol por miligramo de proteína. En el caso de esta prueba no se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos de estudio. Sin embargo, para la actividad de catalasa está reportada en unidades por miligramos de proteína, se puede notar una disminución de la actividad de esta enzima en el grupo suplementado con selenio al compararlo con el grupo no suplementado. En cuanto a los resultados que fueron arrojados por especies reactivas de oxígeno, no se tuvo diferencias significativas. Sí se obtuvo una diferencia significativa estadística, lo que puede ver que hay una disminución de estas especies reactivas de oxígeno en el grupo suplementado al compararlo con el grupo no suplementado. En el siguiente biomarcador, que podemos ver una disminución en el grupo control, no hubo diferencias significativas entre los dos grupos de estudio. En cuanto a las concentraciones de selenio reportadas en miligramos por 0.5 gramos de tejido, se puede ver una clara diferencia estadística y sobre todo una mayor concentración de este mineral en el grupo suplementado. Pues bueno, se han encontrado reportes que un aumento de este mineral actúa como protector ante radicales libres, como se aprecia en este trabajo, y esto es porque el selenio se incorpora a estas selenoproteínas. Una de ellas es una enzima muy importante que es la glutatión peroxidasa, y si esta enzima se activa, entonces se puede utilizar esta glutatión peroxidasa, el glutatión, para desempeñar su función de controlar estos radicales libres. Por otro lado, aquí también se observó que la actividad de la catalasa se disminuyó en el grupo suplementado. Sin embargo, esta aumenta su actividad cuando está en una eliminación catalítica de peróxido de hidrógeno, y esta enzima es muy eficiente realizando esa función, y pues se pudo observar un aumento de esta enzima en el grupo control. Y por ello es importante interpretar que se puede dar a entender que la concentración de selenio suplementada por vía subcutánea interviene en el control del estrés oxidante al estimular sobre todo a la actividad de las enzimas selenodependientes. Y como conclusión, el selenio como antioxidante tiene un efecto positivo en la regulación del estrés oxidante en los ovinos en el hígado, como se observó en el presente estudio. Esto puede dar pie a realizar más investigación sobre el efecto del selenio en las enzimas selenodependientes que pueden estar presentes en este órgano. Y muchas gracias por su atención.
Doctor Sergio, no se escucha su audio. Gracias, le agradezco, sí, muchas gracias. Sí, es que nada más prendí la cámara y no prendí el micrófono, no lo activé. Muchas gracias. Sí, le estaba comentando que muchas gracias por su participación, un tema interesante que ya platicaremos en un momentito en la serie de preguntas que tenemos más adelante. Y pues bueno, muchas gracias por todo. Vamos ahorita a pasar a la siguiente ponencia, que sería el efecto de la suplementación con minerales orgánicos en el crecimiento y sobrevivencia de la tilapia del Nilo cultivadas en jaulas en la presa Miguel Alemán, Oaxaca. En esta ocasión, los autores de esta investigación es el ingeniero Eleazar Gutiérrez Cubillas, el doctor Nicolás Valenzuela Jiménez, el doctor Juan Pablo Alcántar Vázquez de la Universidad del Papaloapan en México. Eh, Quien nos va a hacer ahorita la presentación es el ingeniero Eleazar Gutiérrez Cubillas, es ingeniero en acuicultura y tiene maestría en producción y procesamiento pecuario. Bueno, creo que es estudiante de la maestría, ¿no? Entonces, adelante, tiene 15 minutos, por favor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha ahí? Todo perfecto, se ve y se escucha claro. Adelante. Buenas tardes. Primero que nada, agradezco el espacio por esta participación en el presente congreso. A continuación presentaré los avances del trabajo de investigación titulado Efecto de la suplementación con minerales orgánicos en el crecimiento y sobrevivencia de la tilapia del Nilo cultivadas en jaulas en la presa Miguel Alemán en el estado de Oaxaca. Bien, primero que nada tenemos que, con el crecimiento poblacional, impone un reto para mantener la seguridad alimentaria, ya que al incrementar la población se requiere mayor o crece la demanda de alimento. Por ello es que se busca contribuir a la seguridad alimentaria para que tengan, cada una de las familias tengan acceso físico, social, económico, permanente a alimentos seguros, nutritivos y de buena calidad. Siendo así la acuicultura una de las alternativas para producir alimentos de buena calidad. Por acuicultura se desarrollan diferentes actividades, el cultivo de organismos acuáticos, entre ellos la tilapia es una de las especies que más sobresale en cuanto a la producción acuícola. Estos son de los peces más cultivados en diferentes sistemas de producción, como son estanquerías y jaulas flotantes, que en este caso nos vamos a enfocar a producción en jaulas flotantes, que es la producción que se realiza aquí en la región. Esta producción tiene diferentes beneficios, entre ellos beneficios económicos, contribución a la seguridad alimentaria, contribución a la mitigación de la pobreza principalmente en zonas rurales, y tiene beneficios sociales. Sin embargo, la producción en jaulas flotantes, que es la que se realiza en la región, se enfrenta a diferentes problemáticas como son enfermedades infecciosas, altas mortalidades y bajos rendimientos, a lo cual los productores han buscado alternativas ante la preocupación de ellos. Una de sus alternativas ha sido incrementar la densidad con la teoría de que al sembrar más van a cosechar más. Sin embargo, pues se ha visto que no es así. Otra medida que han tomado ellos es el uso de antibióticos. Sin embargo, no hay un control adecuado del uso de los antibióticos y que lejos de traerles una solución puede traer problemas graves a futuro. Por ello, surgen diferentes necesidades en la producción agrícola, como son la implementación de las buenas prácticas, control y prevención de enfermedades, reducir o eliminar el uso de antibióticos y mejorar el estado nutricional de los peces. Esto con el propósito de asegurar mejores producciones. El estado nutricional debe estar equilibrado y con ello tener buen crecimiento en los peces, mayor resistencia a enfermedades y un sistema inmune activo que los haga resistente a diferentes agentes patógenos que puedan estar presentes en el medio de cultivo. En la parte nutricional se ha registrado el uso de minerales, trazas, que estos son de importancia en la dieta de tilapia del Nilo, y la suplementación de estos minerales, principalmente de fuentes orgánicas, favorecen la salud
y el crecimiento de los peces. Sin embargo, eso debe hacerse en cantidades óptimas, dado que tanto en exceso como en ausencia puede tener efectos negativos en la salud y desarrollo de los peces. Por ello, aunque el crecimiento de la actividad acuícola en México y específicamente en la región del Papaloapan, aquí en el estado de Oaxaca, ha ido incrementando, se ha visto afectada en los últimos años por diferentes factores, como son condiciones medioambientales deterioradas, agentes patógenos que se han registrado y problemas de nutrición. Por ello, ha sido como una limitante y no ha permitido un incremento mayor en la producción acuícola. Para tener una buena nutrición debe haber un equilibrio entre los macro y micronutrientes como vitaminas y minerales. Actualmente ha habido gran avance en las dietas comerciales, que sin duda ha sido un factor importante para el crecimiento de la actividad acuícola, en este caso el cultivo de la tilapia. Sin embargo, aun cuando estos alimentos son alimentos balanceados con los requerimientos suficientes de lípidos, vitaminas, minerales y proteínas, depende mucho la fuente de las materias primas y puede tener la presencia de ácido fítico, que principalmente se encuentra en los salvados de trigo y en algunas otras semillas, que se puede considerar como una sustancia antinutricional que reduce la absorción de nutrientes. Así también la fuente de mineral es un factor importante, dado que se ha comprobado en diferentes estudios que cuando son minerales de fuentes orgánicas tiene una mejor absorción y mejores efectos que cuando son minerales inorgánicos. Los minerales en sí desempeñan un papel vital en el funcionamiento de las enzimas responsables de procesos fisiológicos como son la digestión, la osmorregulación, intercambio de gases, equilibrio ácido-base y buen funcionamiento del sistema inmunológico. En diferentes trabajos se ha reportado que tanto el selenio como cobre, manganeso, hierro y zinc tienen un papel fundamental en la función inmunológica y la resistencia a infecciones bacterianas y parasitarias. Esto, al fin de cuentas, repercute en un mejor crecimiento, dado que son más resistentes a enfermedades y algunos cambios en los medios de cultivo. Por otro lado, el cromo también tiene un papel importante en las respuestas nutricionales y fisiológicas de los peces, como son el metabolismo de carbohidratos, proteína y grasa, contribuyendo a lo que es una mayor ganancia de peso. Por ello, es factible que la suplementación con productos minerales orgánicos de alta biodisponibilidad, como zinc, cobre, cromo y manganeso, pueda mejorar el crecimiento y reducir las mortalidades y sobre todo el uso de antibióticos en la tilapia del Nilo en jaulas flotantes. Como vemos, son diferentes desafíos a los que se enfrenta la acuicultura aquí en la región. Como mencionabas, hay bajos rendimientos, problemas de salud, altas mortalidades y puede llegar a haber riesgos sanitarios para los consumidores si no se hacen las actividades correctamente. Esto se debe a diferentes factores, como son las variaciones climáticas, agentes patógenos, mala nutrición y ambientes deteriorados. Aquí cabe mencionar que la producción en jaulas flotantes en la región se encuentra muy cerca del asentamiento urbano y con ello también representa un riesgo, dado que muchos desechos de uso doméstico van a dar al cuerpo de agua, donde puede llegar a afectar a los peces. Ellos, los productores, han tomado ciertas medidas, sin embargo, no les ha funcionado y por ello hoy en día presentan altas mortalidades y ha sido un acontecimiento que ha limitado el crecimiento de la producción. En el presente trabajo se busca evaluar el efecto de la suplementación con minerales orgánicos de alta biodisponibilidad para evaluar el crecimiento y la sobrevivencia de las tilapias que se cultivan en jaulas flotantes.
Con ese trabajo se espera que la suplementación con minerales orgánicos haya incrementado la ganancia de peso, la tasa de crecimiento porcentual y la sobrevivencia de tilapias del Nilo que se cultivan en jaulas flotantes. El presente trabajo se realizó en el embalse de la presa Miguel el Alemán, en el municipio de San Pedro Izcatlán. Este cuenta con un clima cálido húmedo, una temperatura promedio anual de 26 grados Celsius. Las características de la granja donde se realizó el presente trabajo fue una granja particular de uno de los productores. Se utilizaron 12 jaulas flotantes de 3 por 3 por 2 metros de profundidad, con una luz, la malla con luz de malla de 2 por 2 centímetros, una densidad de 150 peces por jaula, con una edad de 2 meses aproximadamente. El peso promedio de 117.2 gramos, y estos fueron procedentes de un laboratorio externo. Una vez que dio inicio el tratamiento, tuvo una duración de 30 días, y cada uno de los, fueron 3 tratamientos y un control. Estos se realizaron por triplicado, y la suplementación fue con el grupo control. Únicamente se añadió el vehículo de adhesión, y los otros tratamientos fue una combinación de zinc más manganeso, zinc más cromo y zinc más cobre. Para la preparación de los tratamientos, el vehículo de adhesión fue grenetina comercial, utilizando una concentración de 30 gramos por litro, y cada litro de esta solución era para preparar 15 kilogramos de alimento. Las biometrías se realizaron a los días 15 y 30, y según registro de mortalidad. Una vez ya ejecutándose el experimento, los muestreos se hicieron de manera al azar. Se capturaron 15 peces de cada una de las jaulas con una red de aro. En cada una de las biometrías se tomaron parámetros directos, como es el peso, la longitud, y de manera indirecta se obtuvieron el factor de condición, ganancia de peso, tasa de crecimiento. También se determinó el rendimiento del filete, para lo cual se tomó el peso húmedo y el peso del filete al final del experimento, y se obtuvo lo que es el rendimiento en porcentaje. En cuanto a los parámetros de sobrevivencia, se estuvo llevando el control de peces muertos, y también se hizo el conteo de peces vivos al inicio y al final del experimento. También se realizó un análisis de calidad de agua para conocer las condiciones de cultivo, y aunque se encuentran dentro de lo normal, sí encontramos, por ejemplo, cloro, que sí puede llegar a ser letal para los peces. Entonces ahí es como que una alarma que se puede ver, lo que mencionaba ahorita, por la descarga de desechos de uso doméstico. En cuanto a los parámetros de crecimiento, en los primeros 15 días no se obtuvieron diferencias significativas en lo que es peso húmedo, longitud total, factor de condición y la tasa de crecimiento. Únicamente se obtuvo una diferencia significativa en ganancia de peso para el tratamiento de zinc más manganeso con respecto a los demás tratamientos y el grupo control. Sin embargo, para el día 30 se observan mayores diferencias significativas tanto en peso húmedo como en ganancia de peso. En cuanto al peso húmedo, se obtuvo diferencia significativa de los tratamientos zinc más manganeso y zinc más cromo con respecto al grupo control. Sin embargo, el tratamiento de zinc más cromo no presentó diferencia significativa con respecto al zinc más cobre. En ganancia de peso, se mantuvo la diferencia significativa en el mismo tratamiento de zinc más manganeso, que fue el que se tuvo diferencia significativa de los primeros 15 días. En cuanto a la sobrevivencia de la tilapia del Nilo, no hubo diferencias significativas. Sin embargo, una tendencia en el tratamiento de zinc más manganeso, con un 97.30% de sobrevivencia. Y finalmente, en cuanto a las mortalidades, durante los primeros 15 días solo se registraron
unas cuantas mortalidades. Sin embargo, después del día 15, incrementó considerablemente las mortalidades. No obstante, podemos ver en la gráfica, en la línea color naranja, que corresponde al grupo control, que es mucho más elevada que los demás tratamientos. Y aquí vemos la menor mortalidad, que fue en el tratamiento de zinc más manganeso. En cuanto al rendimiento del filete, también aquí se mostró una mayor tendencia en cuanto a lo que es el zinc con el cromo, y que en este caso coincide con lo reportado con las propiedades del cromo, que permite mayores ganancias de peso. Y finalmente, las conclusiones que se tienen hasta ahora es que la suplementación con minerales orgánicos en la dieta de la tilapia del Nilo, que se cultiva en jaulas flotantes, tiene un efecto positivo en los parámetros productivos. Así también, el tratamiento con mejores resultados en los parámetros de crecimiento fue zinc más manganeso, y el tratamiento con mejores resultados en rendimiento del filete fue zinc más cromo. Y sería todo respecto a mi participación. Muchas gracias por la ponencia, también muy interesante y que en algún punto tuvo su punto de unión con con la anterior ponencia, ¿no? Con el selenio. Entonces, eso es interesante, que bueno, ya platicaremos ahorita en un ratito más, ¿no? Entonces, muchas gracias, ingeniero. Entonces, si me permite, ya nada más gracias, para continuar con la siguiente, presentación. Tenemos ahora la presentación que lleva por título Efecto de la inclusión dietaria sobre el desempeño productivo de tilapia Oreochromis, perdón, nilúticos, cultivada en jaulas flotantes en la presa Miguel Alemán, Oaxaca. Una disculpa por los términos en latín, pero bueno, los autores de la ponencia son la ingeniera Rocío López Hinojosa, el maestro Raúl Moreno de la Torre, la maestra Irma Gallegos Morales, son también de la Universidad del Papaloapan, México. En este caso, quien nos va a hacer la presentación es la maestra, bueno, la estudiante de la maestría en producción y procesamiento pecuario, Rocío López Hinojosa. Ella también es ingeniera en apicultura por la Universidad del Papaloapan. Su línea de investigación pues es la acuacultura. Tiene el estudio de como línea de investigaciones realizadas en los últimos años, pues es el estudio del ajo como suplemento alimenticio en tilapia para mejorar los parámetros productivos y hematológicos. También tenemos ahí una pequeña reseña de la maestra Irma Gallegos Morales, que también tiene especialidad en ecología acuática y pesca. Es profesora investigadora titular A de tiempo completo de la División Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y también dentro de sus líneas de investigación, pues está el estudio hematológico y bacteriológico de cíclidos de importancia comercial en el estado de Tabasco, México, y el estudio hematológico de la mojarra castárrica. Entonces, pues bueno, sin más, para ya no quitarles más tiempo de su presentación, adelante, también tiene, ingeniera, Rocío, 15 minutos para su presentación. Adelante, por favor.
Creo que no se escucha usted. Se ve la presentación, pero su voz no se escucha. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, todo bien. Gracias. Bueno, de antemano agradezco el espacio brindado para la presentación de los avances de esta investigación titulada Efecto de la inclusión dietaria de ajo, Allium sativum sobre el desempeño productivo de tilapia Oreochromis niloticus, cultivada en jaulas flotantes en la presa Miguel Alemán, Oaxaca. Bueno, la tilapia es un pez cíclido originario de África. Actualmente se encuentra cultivado en más de 100 países tropicales. Su temperatura óptima para producción y cría es de 25 a 30 grados. Esta especie de pez tiene hábitos omnívoros con un requerimiento de proteína de 25 a 35%, requiriendo un mayor porcentaje de proteína en sus etapas tempranas. Actualmente es la cuarta especie con mayor producción a nivel mundial en el ámbito acuícola. En el 2018 México fue el 13º productor de tilapia a nivel mundial y Oaxaca ocupó el 17º lugar a nivel nacional. Las principales problemáticas que presenta el cultivo son altos costos de alimentación, sobre todo porque el costo de alimentación ocupa más del 50% de los costos de producción. También las altas mortalidades y el uso indiscriminado de químicos, principalmente de antibióticos, los cuales tienen una repercusión negativa en los mantos acuíferos y también en los peces nativos. Las tendencias actuales y futuras en la acuicultura para resolver esas problemáticas han sido el mejoramiento genético, el desarrollo de nuevos alimentos y el uso de plantas como suplementos alimenticios, entre los cuales destaca el ajo, ya que tiene compuestos como la alina, que es un precursor de la lisina. La lisina, a su vez, es el ingrediente activo del ajo, que proporciona características deseables para estudio. Entre otros compuestos se destacan compuestos organosulfurados como los sulfóxidos, el S-alilcisteína, los tiosulfinatos, trisulfuro de hialilo, ajoeno, así como también azúcares, lípidos, aminoácidos y vitaminas. La composición química del ajo es aproximadamente 65% de agua, 27.5% de carbohidratos, 4.7% de fibra, de 2 a 3% de compuestos organosulfurados y un 2% de proteína. Esto puede variar dependiendo de la variedad del ajo. Asimismo, se conoce que la lisina es un compuesto bastante inestable, como lo muestra aquí la gráfica. Este trabajo elaborado por Casiñares y colaboradores, en el cual a mayor temperatura se observa una menor concentración de alicina en el ajo, así como también el tiempo de almacenamiento. Entre más tiempo se almacene, este va perdiendo la cantidad de alicina. Otra propiedad que tiene el ajo son de propiedades antibacterianas, antimicóticas y antiparasitarias. La justificación del presente trabajo es de que el ajo estimula el crecimiento, mejora los parámetros bioquímicos, inmunológicos y hematológicos. Sin embargo, su disponibilidad en el mercado es bastante difícil, o si se encuentra, son productos que no son muy confiables, es decir, que no siempre contienen la concentración que el producto dice que tiene. Como planteamiento del problema, tenemos que comúnmente se usa el ajo como suplemento para mejorar el desempeño productivo y como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades.
Sin embargo, no existe una técnica estandarizada para la obtención del ajo, así como también no se tiene conocimiento exacto de la cantidad óptima para el uso en peces. En estudios previos, como suplemento de tilapia, se han estudiado porcentajes de ajo del 0 al 5%. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, no hay un consenso científico en las dosis óptimas, y esto debido a que el ajo varía sus concentraciones de alicina o de los otros organosulfurados dependiendo de las condiciones climáticas en las que fue cultivada o la variedad, incluso también el proceso que se siguió para la obtención de este ajo. La relevancia de este estudio se basa en la estandarización de la técnica de obtención de ajo en polvo, evitando evitando altas temperaturas que inactiven los compuestos del ajo. La suplementación que se usó en el presente trabajo fue de 0 a 2.5% de ajo en polvo. Los objetivos fueron evaluar el desempeño productivo del ajo como suplemento alimenticio en la dieta de tilapia cultivada en jaulas flotantes a escala comercial y determinar la dosis de ajo que proporciona el mayor rendimiento en los parámetros productivos de tilapia en la fase de engorda. La hipótesis probada fue la inclusión de ajo como suplemento alimenticio en la dieta de tilapia mejorará los parámetros productivos expresado en un incremento en el rendimiento con respecto al grupo control. Este trabajo se llevó a cabo en la presa Miguel Alemán, en el municipio de San Pedro Izcatlán, el cual se encuentra a una elevación de 342 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura que oscila entre los 18 y 30 grados, una precipitación de 1.274 milímetros y es un clima cálido húmedo todo el año. La fase experimental constó de 3 etapas. La etapa 1 y la etapa 2 son etapas previas a la fase experimental y la etapa 3 es propiamente la etapa del experimento. En la etapa 1 se obtuvo el polvo de ajo, el cual consistió primeramente en adquirir el ajo de tiendas locales. La preparación de la muestra fue primero el pelado del ajo, el corte del ajo en hojuelas. Posteriormente se secó en un horno de secado a 45 grados por 48 horas. Esto para evitar, como mencionaba anteriormente, que el ajo fuera secado a temperaturas mayores a 60 grados y no permitir que el ajo no perdiera sus propiedades. Posteriormente a esto se molió el ajo, se tamizó a 0.0425 milímetros, se envasó, se refrigeró a 6 grados y se guardó hasta su utilización. En la etapa 2 consistió la adición del ajo al alimento. Esto se hizo a través de la grenetina como vehículo, grenetina comercial, con el uso de agua. Se usó una proporción de 100 mililitros de agua por kilogramo de alimento. Se mezcló esta solución con el alimento. Posteriormente se secó a temperatura ambiente. Se envasó, se refrigeró y también se guardó hasta su utilización. La etapa propiamente del experimento consistió en sembrar las crías que eran, los peces que contaban con un peso de 106 gramos a una densidad de 10 peces por metro cúbico. Cabe mencionar que estos peces, antes de ser sembrados para la experimentación, provenían de otras jaulas en el cual estaban a una densidad de 40 organismos por metro cúbico. Se alimentó a los peces a saciedad y se hicieron 2 biometrías, una a los 15 días y otra biometría a los 30 días. El diseño experimental que se utilizó fue un diseño completamente al azar, con 4 tratamientos. Los tratamientos fueron 0% o es el tratamiento control, 0.5% de ajo, 1.5% y 2.5%.
se tuvieron 3 réplicas por tratamiento. En total fueron 12 jaulas por todo el experimento, con 150 peces por jaula. Las variables que se midieron como monitoreo fueron el oxígeno disuelto, el pH, el amonio, el nitrato, los fosfatos y el cloro. Todos estos parámetros estuvieron dentro del rango soportable por la tilapia. Las variables de medición para la experimentación fueron la ganancia de peso, el factor de conversión alimenticia, la tasa de crecimiento específico, el factor de condición, la tasa de eficiencia alimenticia, el rendimiento del filete y la sobrevivencia. A continuación, presento los resultados obtenidos. Se encontraron diferencias significativas en el peso húmedo, en la ganancia de peso, factor de conversión alimenticia, en la tasa de eficiencia alimenticia, en la tasa específica de crecimiento, esto en los 15 y 30 días. Y para los 30 días únicamente hubo diferencia significativa en la longitud total y el rendimiento del filete se midió hasta los 30 días. Observamos en esta diapositiva que hay un mejor desempeño del ajo en la ganancia de peso en los primeros 15 días que en los últimos 15 días. Es decir, un mejor desempeño en la etapa inicial. Esto puede deberse a un crecimiento compensatorio, como les decía anteriormente. Los peces venían de una densidad de 40 organismos por metro cúbico y cuando se empezó el experimento se redujo la densidad a 10 organismos por metro cúbico. También se observó que después de la primera biometría, que fue en el día 15, hubo una disminución del consumo de alimento. Esto podría deberse a la manipulación que se hizo con los organismos y al incremento de la mortalidad que se ve estrechamente cerca del día que se realizó la biometría. Se observó también como resultado que hubo una tendencia al incremento, una tendencia de mejor desempeño mientras que se incrementó el porcentaje de ajo. Es decir, la adición de 2.5% de ajo en la dieta produjo un mejor desempeño en las variables de peso húmedo, ganancia de peso y tasa específica de crecimiento. Otros autores mencionan un incremento mayor con el uso de 1% de ajo, así como otro autor también menciona un mejor desempeño en peso húmedo con un 3% de ajo. Las ventajas del uso de ajo es que estimula la microbiota y la expresión génica de citoquinas en el intestino. Las citoquinas están relacionadas directamente con el sistema inmune. Una de las desventajas del uso de ajo son que las altas concentraciones de ajo pueden suprimir el crecimiento. Asimismo, en el factor de conversión alimenticia, a mayor concentración de ajo, se observó una tendencia a mejorar los índices de factor de conversión alimenticia. Sin embargo, no se encontró diferencias significativas entre el 1.5 y 2.5% de ajo. Esto nos indica que aun cuando incrementemos más el porcentaje de ajo en el alimento, el índice de factor de conversión alimenticia no mejora más. En cambio, en la tasa de eficiencia alimenticia, la adición de 2.5% de ajo presentó el mejor desempeño que en 0.5%. En el primer periodo. Ya en el segundo periodo, la mejor la mejor tasa de eficiencia alimenticia se produjo con 1.5% de ajo. Otros autores mencionan que 1% de ajo puede mejorar el factor de conversión alimenticia, mientras que otro autor menciona que con un 3% de ajo se mejora el rendimiento, la utilización de nutrientes y la calidad de la carne. En cuanto a la condición corporal, se obtuvieron valores de 2 a 2.3%. No hubo diferencias significativas en esta variable.
Otros autores informan que una condición corporal de 1.95 fue considerada como buena y nosotros estamos por encima de este dato. El factor de condición nos puede dar información sobre la disponibilidad del alimento, el patrón de crecimiento, la condición, la salud y el bienestar del animal. Asimismo, el mayor rendimiento de filete se obtuvo con un porcentaje de 2.5% de ajo y se presentó diferencias significativas con respecto al control. Hay diferentes trabajos, unos reportan un mayor rendimiento de filete, otros reportan un menor rendimiento con respecto al obtenido en este trabajo. No se observaron diferencias significativas de sobrevivencia entre tratamientos. Sin embargo, se observa que el tratamiento que tuvo el mayor número de organismos muertos fue el de 0%. Y el que tuvo menos mortalidad fue el tratamiento con 1.5 y 2.5%. Esto nos lleva a concluir que el ajo tiene ayuda a los peces en la sobrevivencia. Y como conclusión, las dietas suplementadas con algún porcentaje de ajo produjeron un incremento en todas las variables de parámetros productivos evaluados. La dosis de 2.5% mostró un peso húmedo, longitud total, ganancia de peso, factor de conversión alimenticia, tasa específica de crecimiento y rendimiento del filete. Sin embargo, en la variable de tasa de eficiencia alimenticia, el mejor desempeño se obtuvo con una dosis de 1.5%. Y con esto termina mi participación. Excelente. Muchas gracias, ingeniera, por la presentación. Estuvo excelente. Y pues bueno, vamos ahorita vamos a tener ya en un momentito ya la sesión de preguntas y respuestas. Que por cierto invito a los que están siguiéndonos la transmisión por Facebook que pues precisamente vayan preparando ya sus preguntas, por favor, para que ahí nos las hagan saber a través del chat. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente ponencia. Lleva por título Diferencia de la reactividad vascular entre macho y hembra en condiciones de hipoxia. Los autores de esta investigación es la doctora Yasmín Flores Monroy, paciente de bioquímica diagnóstica Rafael Camacho Martínez, la maestra en ciencias Diana Ramírez Hernández, el doctor Diego Lezama Martínez, y son ellos también, todos ellos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Quien nos va ahorita a hacer la presentación de la investigación es precisamente la maestra Yasmín Flores Monroy. La doctora, discúlpeme, que es precisamente, es química farmacobióloga, tiene maestría en ciencias en farmacología, y precisamente el doctorado en investigación en medicina. Es profesor de carrera titular A definitivo, tiempo completo en la FES Cuautitlán de la UNAM. Su línea de investigación es infarto miocárdico e insuficiencia cardíaca en hembras y machos. Tiene varias investigaciones que ha hecho en revistas indexadas. Pues para ya no llevarnos más tiempo y darle precisamente que tenga para presentarnos su trabajo, pues ahora sí le cedemos la palabra a la doctora Yasmín. Por favor, adelante. Perdón. Es que no tenía abierto el micrófono. Sí, ok, listo. Ya se ve esa presentación. Buenas tardes a todos. Este estudio lo realizamos en el Laboratorio de Farmacología del Miocardio, como bien presentó el maestro Sergio. Y bueno, nosotros hicimos algo un poquito diferente a lo que mis compañeros han venido presentando. Y bueno, esto se debe a precisamente la cantidad de muertes
por enfermedades cardiovasculares, no solo en hombres, sino también en mujeres. Nosotros sabemos que tenemos inclusive un mes en donde celebramos el cáncer de mama, bueno, la lucha contra el cáncer de mama. Sin embargo, número de defunciones es mucho menor que la de las enfermedades cardiovasculares. De hecho, en México las principales causas de muerte son, en primer lugar, las enfermedades del corazón. Y es por eso que nosotros nos hemos dado a la tarea de estudiarlas. Como ustedes saben, cuando llegó la pandemia por COVID-19, nos dimos cuenta que el marcador más importante era precisamente una baja de oxigenación en el cuerpo. Entonces nos dimos a la tarea de investigar si había algo sobre la reactividad del músculo liso vascular ante la baja de oxígeno. Y obviamente eso lo quisimos hacer en ratas Wistar macho y en ratas hembra para comparar las diferencias de la reactividad vascular. Y bueno, para esto lo que nosotros hicimos fue precisamente tener dos grandes grupos en donde teníamos ratas Wistar hembra, ratas Wistar macho, y a ellas lo que les hicimos fue hacerles una pequeña incisión a lo largo del tórax para poder obtener la arteria aorta. Esta se limpió de tejido conectivo y de grasa para poderla colgar en algunas cámaras in vitro, y estos anillos de aorta eran los que nosotros medimos y utilizamos unas curvas concentración-respuesta a angiotensina 2 y a fenilefrina. Nosotros lo hicimos así porque queríamos saber qué era lo que pasaba cuando cuando estos anillos de aorta se colocaban en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno, o más bien en una baja de oxígeno, que era una simulación de lo que sucedía en nuestro cuerpo en la baja de oxigenación por COVID-19. Entonces, comparamos estos dos vasoconstrictores porque uno pertenece al sistema renina-angiotensina, que es la angiotensina 2, y la fenilefrina corresponde al sistema nervioso simpático. Y obviamente estos son dos mecanismos reguladores de la presión arterial, pero con diferencias bastante marcadas. Sistema renina-angiotensina es un sistema que es mediato, toma hasta 2 minutos en echarse a andar una vez que la presión sube o baja, y el sistema nervioso simpático, por otro lado, se activa en segundos. Una vez que hay una baja significativa o una alza significativa en la presión arterial, se echa a andar este sistema activando receptores adrenérgicos. Entonces, estas son las curvas concentración-respuesta que obtuvimos. En todas ellas marco en el eje de las ordenadas la contracción en gramos fuerza de la reactividad vascular angiotensina 2 en el lado de la izquierda y a fenilefrina en el lado de la derecha. En donde en el eje de las abscisas marco la concentración logarítmica en concentración molar de angiotensina 2 o de fenilefrina. En azul marco todas las curvas de los machos y en rojo las curvas de las hembras, en donde podemos ver que sí hay diferencias significativas cuando tenemos o no presencia de oxígeno, en donde en cuanto a angiotensina 2 vemos que ambos grupos llegan a tener una reactividad vascular similar a la normal, que es en presencia de oxígeno, ya que si ustedes ven en la contracción gramos fuerza, más o menos obtenemos unos 200 miligramos de contracción, al igual que sin oxigenación. Sin embargo, en cuanto a la fenilefrina, que pertenece a un vaso que simula un vasoconstrictor, del sistema nervioso simpático, aquí vemos diferencias significativas fuertes, tanto en machos como en hembras. Si ustedes se dan cuenta, en los machos llegan a contraer los anillos de aorta 1 gramo fuerza, y en ausencia de oxígeno, estos contraen menos de la mitad, 400 miligramos. En cuanto a las hembras,
Eso en cuanto a las hembras. Y en cuanto a los machos, contraen 300 miligramos y eso permanece igual, sin oxigenación. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que sí hay diferencias significativas entre sexos en estos dos vasoconstrictores en presencia y en ausencia de oxígeno. Y que también la fenilefrina, siendo un vasoconstrictor que pertenece al sistema nervioso simpático, que es un sistema de mayor jerarquía que el sistema renina-angiotensina, también se ve mayormente afectado que el sistema renina-angiotensina después de la ausencia o baja de oxígeno. Y esto nos llevó a la conclusión de que la reactividad vascular en condiciones de hipoxia y los efectos que genera está determinado por el sexo y que es dependiente del agonista que se estimule, así como del receptor al que se acople, ya que los dos agonistas que ocupamos ocupaban receptores diferentes. Y además nosotros proponemos que la ausencia de los cambios en los machos se debe a mecanismos genómicos inducidos por la testosterona. La perspectiva de este trabajo es que es necesario continuar la investigación temporal de la depresión hormonal para entender los mecanismos por los cuales los fármacos generan efectos benéficos a diferentes tiempos del climaterio y menopausia, ya que eso tampoco ha sido estudiado. Nosotros estamos realizando precisamente este tipo de investigaciones porque pues hemos visto muchas diferencias entre machos y hembras y además de esto tampoco se tienen investigaciones a la fecha en diferentes edades, tanto en machos como en hembras. Y por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, doctora. Agradecemos su ponencia, resultados excelentes. Muy bien, ahorita ya los platicaremos en todo esto. Pues bueno, nos hacía falta otra ponencia, pero no tenemos a ninguno, ¿verdad? De la ponencia de análisis de los efectos de la relación enzimática enzima-sustrato, ¿no, verdad? No, ok. Entonces, bueno, pues entonces, en ese sentido, pues pasaremos entonces a la sesión de preguntas. No sé si hay preguntas para los que nos están siguiendo en la transmisión, si hay algún comentario, o incluso mientras se animan a que nos escriban por si no hay nada, no sé si entre ustedes, que son los ponentes, quieran hacerse alguna pregunta, algún comentario, porque pues vi que había algunas similitudes en algunas, entonces no sé si alguien quiera platicar en ese sentido, no sé, si quiere hacer un comentario a alguien más, no sé. Ahorita aprovechando que tenemos un poquito de tiempo en ese sentido. Maestro Eleazar, ¿me permite hacer una pregunta? Claro, claro, por supuesto. Muchas gracias. A mí me llamó mucho la atención esta de la falta de nutrientes, sobre todo de selenio. Es algo que también se ha estudiado mucho acá en la FES Cuautitlán, ya que tenemos la licenciatura en veterinaria y también la maestría y el doctorado en ciencias de la producción animal. Y es un proyecto grande que también se está estudiando aquí en FES Cuautitlán. Y mi pregunta es, primero, ¿por qué hay esta falta de selenio en suelo? Y en segunda, si dar la suplementación de selenio no es peligrosa para quien maneja el suplemento o cómo se compra. Excelente, muy bien, muchas gracias, doctora. Gracias. Pues le tocaría médico Lina, que es la que nos presentó esto. ¿Algún comentario, por favor? Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, en primer lugar, generalmente la suplementación de selenio se consigue como una fórmula una solución que se inyecta subcutánea, que es a base de selenito de sodio, y como vehículo utiliza la vitamina E. Y bueno, esta se pone de manera subcutánea en los animales porque si se utilizara intramuscular, que es un error muy común, podríamos dañar o llegar a necrosar el tejido. Generalmente como pues se carga este medicamento a una jeringa, pues no representa un peligro para el manejador.
Sin embargo, pues las recientes investigaciones, sobre todo en farmacología, se ha intentado llegar a formular un bolo intrarruminal, el cual es administrado por vía oral a los borregos para poder hacer una administración menos traumática hasta los animales. Y la razón por la que el selenio es bajo en los suelos es porque el selenio suele ser reemplazado por otros minerales fácilmente. Entonces, como el selenio es fácilmente precipitable y también depende mucho del tipo de suelo con el que se esté trabajando o en el que se esté cultivando los forrajes, pues la planta puede absorber menos este mineral y por lo tanto, pues no va a estar biodisponible ni en los forrajes ni en los animales. Perfecto, excelente. Muchas ¿Algún gracias. comentario, doctora? ¿Algo más? Si me permite, maestro Sergio, ya nada más por último, ¿y eso pasa en todos los suelos del área metropolitana o es en todo México? Es sobre todo, sí, en el área metropolitana, en el antiplano mexicano, existen reportes e investigaciones sobre todo en el Estado de México y en el estado de Tlaxcala. Sin embargo, no es en toda la República Mexicana y esto sobre todo en suelos como es en el estado de Zacatecas. Mm. Muchas gracias, maestra. Perfecto. No, pues excelente. Sí, que incluso eso es de lo que se trata, ¿no? Que hagamos ese tipo o sea, de intercambio de información, ¿no? Porque se puede a lo mejor, como dijo doctora, ¿no? A lo mejor hacer después ahí una colaboración, entre las universidades y demás. Entonces, para ver más o menos ahí cómo va quedando. Bueno, o simplemente hasta entre los grupos de investigación, ¿no? Que sería lo importante de este tipo de congresos, ¿no? Formar ese tipo de redes y demás. ¿No? Entonces, pues muy bien, excelente. No sé, alguien más, o sea, por ejemplo, el ingeniero le hacía algún comentario, algo que quiera, que sintió como que le faltó, ahí, o un comentario adicional a de su investigación, de su ponencia. Ahorita que tenemos un poquito de tiempo para, dar un cierre en esto, ¿no? Bueno, nada más. Perdón. Adelante, Pues adelante, aquí lo nada más escuchamos. mencionar que también respecto a lo que es la suplementación con ese tipo de minerales trazas, uno de los problemas o la limitante es precisamente la disponibilidad y que muchas veces, bueno, yo hablaba sobre los minerales orgánicos, que son aquellos minerales que de alguna manera están quelados, unidos a un aminoácido y con eso tiene una mayor absorción. Entonces, en la parte comercial, muchas veces esto eleva los costos y es por ello que las fuentes principales son de fuentes inorgánicas. Pero comercialmente a veces nos venden los alimentos y nos dicen, no, pues tiene tal concentración, sin embargo, no siempre son absorbidas por los peces. Ahora, algo también ahí importante que creo que en caso de los peces es necesario conocer las condiciones como tal del agua, ya que la absorción de estos minerales puede ser a través de la dieta, pero también puede ser absorbidos del agua a través de las branquias. Entonces, cuando se habla de minerales que en altas concentraciones pueden tener efecto negativo, ahí es cuando debería de conocerse si hay alguna concentración o hay disponibilidad de este mineral en el agua para evitar un exceso y tener un efecto negativo. Ok, perfecto. Muchas gracias, ingeniero Eleazar. Agradecemos el comentario. Ingeniero Rocío, algo que quiera comentar para darle un cierre ya a su tema.
Pues nada, solamente comentar de que el ajo en este caso es un suplemento que puede ser opcional a un tratamiento antibiótico en dado caso que para evitar la contaminación de los efluentes, incluso de dañar especies que no son, que son nativos de la zona en donde estemos trabajando. Sobre todo, este trabajo que se desarrolló en una presa muy grande, y en el que hay, se usó las jaulas flotantes y como me comentaba también mi compañero, este, los productores tienden a usar muchos antibióticos, sobre todo cuando se viene la mortalidad y pues el daño que se causa a las especies que no son de interés comercial, pero que también habitan esas aguas, ¿no? Y sería toda mi participación. Ok, perfecto, gracias. Gracias, ingeniera. Una pregunta, en determinado momento no se podría explorar alguna otra especie que no nada más fuera, por ejemplo, la tilapia, sino que alguna otra, no sería viable, no sería posible, o es porque esa es la que se comercializa ya de ahí por tradición. Como, bueno, no entendí Sí, muy bien. el proceso que usted tiene en ese, o sea, ese efecto que le dio ahí de la dieta del ajo y todo eso, en determinado momento, y todo lo que causó, ¿no? De lo que comentaban incluso también su compañero, de las cuestiones de las enfermedades que se generaban y, en fin, ¿no? O sea, varias, cosas. ¿Se podría en algún momento, por ejemplo, que se dejara de introducir, o por ejemplo, bueno, para irnos en otro contexto, este proceso que ustedes están viendo y que lo estudiaron en esta presa, ¿se podría implementar en otras condiciones, en otro lugar, con alguna otra especie, o tendría que ser nada más específico para lo que ustedes están estudiando ahí en ese lugar? No, sería en cualquier otra especie, sobre todo comercial, ¿no? Que es como lo que nos genera más motivo de estudio. En la trucha se ha probado también el ajo, en las Ujú. carpas, incluso en camarones. Y nosotros pues hicimos este estudio en tilapia porque pues, la zona en la que estamos es una temperatura tropical, pues la que más se cultiva aquí es la tilapia. Sin embargo, hay especies nativas como la castarrica, que también es a nivel comercial, pero no se está desarrollando todavía porque se desconocen como sus parámetros de cultivo, de nutrición, y, y la tilapia pues ya es más ampliamente conocida en sus condiciones. Sí. Ok. Ok, no, perfecto. Nada más era una duda, que fue lo que ahorita nada más por la plática, todo esto, por eso fue que dije, bueno, les voy a preguntar nada más ahí para ver. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, ingeniera Rocío. Le agradezco. Doctora, Yasmín, ¿algún otro comentario para cierre de su tema? Yo creo que bueno, de lo poco que he aprendido en todo esto de la investigación y esto, es que yo creo que algo que también tenemos que hacer es fijarnos en las investigaciones, esta diferencia entre sexos, ¿no? Yo sé que cada uno de nosotros trabajamos con diferentes animales, que somos de diferentes líneas y que nuestra formación es distinta, pero creo que mucha información hace falta al respecto. Por causas de que pertenezco al CICUAY en la FES Cuautitlán, pues me doy cuenta, ¿no? De los protocolos de los veterinarios, etcétera. Y pues alcanzo a comprender cosas de las que expusieron ahorita mis compañeros, ¿no? Pero sí volteemos a ver las diferencias entre sexos, las diferencias entre edades de los animales, porque no es lo mismo los animales jóvenes que los animales viejos, igual que nosotros, ¿no? Entonces, pues nada más, con eso cierro mi participación. Muchas gracias, maestro Sergio. No, al contrario, le agradezco también sus comentarios y sobre todo lo que nos presentó, ¿no? Del tema, ¿no? De todo esto que es ahorita lo que bien hizo, ¿no? Todo de COVID, ¿no? Todos
los efectos que se dieron posteriores a esto de COVID y demás, y que pues siempre investigaciones como la que usted nos está presentando, pues siempre son, pues nos dan mucha información para seguir investigando y viendo otras soluciones o efectos que podamos tener, ¿no? Muchas gracias, doctora, le agradezco. Pues ahora sí, ya nada más nos quedaría médico, Lina, ¿algún comentario adicional ya después de todo lo que ha comentado, algo con lo que le gustaría cerrar? Eh, bueno, algo que quería complementar del comentario anterior, sobre todo de los micronutrientes, que decían que por costo se utilizaban sobre todo las formas inorgánicas como es el selenito de sodio. También hay una nueva línea de investigación que se está intentando utilizar compuestos de selenio orgánicos y ya implementarlas directamente en la dieta del animal. La problemática ahora es ver cómo hacer que estos animales consuman lo que se les está suplementando, porque muchas veces no consumen lo mismo o asegurar este consumo del suplemento. Y también complementando lo que decía la colega Yasmín, la doctora Yasmín, es que sí es muy importante fijarnos en esto del sexado de los animales a la hora de realizar una experimentación, sobre todo porque las condiciones fisiológicas de cada sexo son diferentes y sobre todo en la etapa reproductiva en la que se encuentra. Entonces, estos proyectos con borregos en selenio, pues he intentado que sea en machos y que sea por etapas reproductivas para obtener pues resultados más significativos. Perfecto, excelente. Pues muchas gracias. Pues entonces, no habiendo más comentarios, no hay preguntas para los que nos siguieron en la transmisión en vivo, pues agradezco mucho su participación y que sigan desarrollando sus investigaciones, porque como todos bien apuntaron, todavía falta mucho por desarrollar. Y pues que todo siga generando el éxito y nos sigan presentando los resultados en futuras emisiones de este congreso. Pues muchas gracias, agradezco la participación a todos y que tengan buen día. Y damos por concluida esta sesión número 1. Muchas gracias, hasta luego, buenas tardes. Gracias, Buenas buenas tardes. tardes.